Hola a todas, hola a todos. How have you been? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien. La clase de hoy abarca el tema de los gustos y disgustos, likes and dislikes. Para esto voy a compartir mi pantalla. Ustedes van a ver unas diapositivas en donde estaré indicando la sesión de la clase de hoy. Comparto la pantalla. Bien, likes and dislikes. En este caso, está hablando de gustos y disgustos. Y bien, la clase de hoy tiene que ver con expresar gustos y disgustos. Por lo general, nosotros decimos I like cuando indicamos nos gusta y I don't like cuando queremos decir algo que no nos gusta, ¿cierto? Bien, el día de hoy, o en esta clase, ustedes van a aprender unas nuevas expresiones más que están indicando gusto y disgusto. Y también una regla gramatical que deben ustedes siempre tener en cuenta cuando usen las expresiones de gusto y disgusto. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, tenemos las expresiones que indican gusto como love, enjoy, like, be passionate, be interested in. Y también tenemos las expresiones que indican disgusto como hate, can't stand, it's not my cup of tea, it's not my thing. Estas expresiones indican gusto y disgusto. Aquí hay que tener algo en cuenta. Todo verbo que vaya después de estas expresiones tiene que ir con ing, con ing. ¿Ok? Por ejemplo, I love painting. Después de love, ocupé el verbo paint, de pintar. Pero cuando yo utilice una de estas expresiones de gusto o disgusto, debo siempre ocupar o debo colocar al siguiente verbo un ing, un ing. ¿Ok? Ahora, yo puedo ocupar también estas expresiones y también puedo ocupar, digamos, alguna palabra que no tiene nada que ver con un verbo. Por ejemplo, I like cookies, I like soda, etc. Si ustedes se dan cuenta, no estoy ocupando un verbo. En ese caso no hay ningún problema. Pues no habría mucho ahí que explicar, ¿no? Pero cuando yo indico otro verbo, como les decía, I like painting, en ese caso, como estoy utilizando otro verbo, en ese caso tengo que ponerle ing. Y todo en el marco de estas expresiones. ¿Ok? Si ocupan estas expresiones y ustedes ocupan otro verbo más después de estas expresiones, hay que agregarle un ing. Bien. Seguimos. ¿Qué vemos en este caso? Aquí vemos la forma. Siempre, recuerden, todo tiempo, cualquier idioma, etc., siempre tiene una forma afirmativa, una forma negativa y una forma interrogativa. Y aquí estoy colocando algunos ejemplos respecto a los gustos y disgustos que también van en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. En esas formas tú lo puedes ocupar. ¿Ok? Veamos. En la forma afirmativa, voy a leer los ejemplos. I like playing the guitar. Sam enjoys cooking healthy food. Mark is interested in swimming. I'm passionate about writing. I hate forgetting my things. Javiera loves reading books. Si ustedes se dan cuenta, en todas las oraciones afirmativas encontramos un siguiente verbo. Por ejemplo, de like encontramos el verbo que le sigue, play. De enjoy, cook. De is interested in, luego tenemos swim. I'm passionate about, luego tenemos el verbo write. Luego, forget,
hate, luego viene el verbo forget, luego de loves sigue read. Todas esas expresiones, todos estos verbos que les mencionaba, vienen acompañados de otro verbo. Y ese verbo que viene acompañado, o al verbo que nosotros le colocamos, tenemos que colocarle un ing, un ing. ¿Ok? Observen ustedes. Por ejemplo, like playing, enjoys cooking. ¿Se están dando cuenta de que después de estos verbos que estoy, o de estas expresiones de I like, de like, enjoy, interested in, passionate, about, forget, hate y love, todos los verbos que le siguen a estas expresiones deben estar con ing. Mírenlo, todos. Ahí se está ocupando. En la forma negativa es lo mismo. Si ustedes usan las expresiones que yo les indiqué en esta diapositiva, todo verbo que sigue después de estas expresiones, ustedes tienen que colocarle un ing. Veamos acá. Y en la forma negativa también, colocándolo en siempre la ing. I don't like. Está en forma negativa y luego uso el play. Entonces al play le agrego un ing. En la siguiente, doesn't enjoy. Es una expresión negativa, pero estoy usando el enjoy. Por lo tanto, si uso un verbo, en este caso cook, debo agregarle ing. Ahora, en esta expresión, it's not my cup of tea running, ¿qué quiere decir it's not my cup of tea? Es una expresión que está aquí, una expresión que indica disgusto. ¿Qué indica it's not my cup of tea? Aquello que no te parece, no te gusta. Por eso está en la categoría de los dislikes, ¿ya? Y es una expresión idiomática, es un modismo propio de un país. Y en este caso, no me gusta correr. Eso está indicando. No es de mi agrado correr. Eso. Bien. Entonces, recuerden, después de la expresión negativa, en este caso, ocupé un verbo. Entonces, a ese verbo yo tengo que agregarle un ing. Bien. Luego en la forma interrogativa. En la forma interrogativa también. O sea, no, digamos, no hay que olvidarse. Si ocupamos una expresión, o sea, esta expresión, love, enjoy, like, passionate, interested in, hate, y todo lo que está aquí, todo verbo que después siga a este verbo, tiene que estar con ing. Así sea en su forma afirmativa, negativa o interrogativa. Are you passionate about writing? Is your thing going shopping? Todas esas expresiones, si se dan cuenta, tienen un ing. ¿Por qué tienen estos verbos un ing? Porque les estaba indicando, toda expresión con it's not my cup of tea, it's not my thing, y todo lo que ustedes pueden ver aquí, el verbo que le sigue debe estar con ing. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Si bien es cierto que les he mencionado que cuando usemos las expresiones como hate, love, it's not my cup of tea, etc., y luego acompañemos un verbo, cualquier verbo, ese verbo tiene que ir con ing, con ing. Perfecto, eso es lo que estamos diciendo. Pero hay casos especiales, ¿ya? Hay casos especiales que ustedes deben tener en cuenta. ¿Cuáles son estos casos especiales? Cuando ustedes van a agregar el ing, a eso me refiero de casos especiales, que deben tener ustedes en cuenta. Y hay casos como los que estoy escribiendo aquí. Aproximadamente unos 4 casos que ustedes deben tener en cuenta. Bien, la primera oración dice, I am passionate about writing. En esta expresión vemos que se está ocupando, en este caso, I am passionate about. Y el verbo que se está ocupando es write, ¿cierto? Acá lo estoy colocando
en su forma base, en su forma infinitiva, write. Así, si yo no conociera la regla gramatical, yo colocaría aquí write. Pero al conocer la regla gramatical, que después de ocupar passionate about, yo debo colocar al verbo write, ing. Y ahí lo estoy colocando. Ahora, pero ¿cuál es aquí el caso especial? Que si el verbo termina en e, en este caso de write, yo elimino esa e y le coloco el ing. Por ejemplo, dance, make, terminan en e. Yo, al colocar el ing, tengo que eliminar esa e. Ese es un caso especial que ustedes deben tener en cuenta. Otro caso en el que ustedes también deben tener en cuenta es en el siguiente. Dice aquí, Mar is interested in swimming. Mar is interested in swimming. Bien. En este caso, swimming viene del verbo swim, obviamente. Pero si yo agrego ing, me falta una m. Acá se dobló la m, o sea, se dobló la última consonante. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que aquí yo debo saber? Atentos. Swim es un monosílabo. Tiene solamente una pronunciación de una sílaba. Swim. Una. Entonces, cuando un verbo sea un monosílabo, tenga en su pronunciación solamente una sílaba, en este caso como swim, y al final de su composición, en este caso, su composición en letras tenemos la S, la W, la I y la M. En este caso, si es un monosílabo y en la última parte encontramos que haya una consonante, vocal consonante, o mejor dicho, que si una vocal está en medio de dos consonantes, como en el caso de swim, es un monosílabo, y vemos que hay en la última parte una consonante, vocal consonante, en ese caso doblamos la última consonante, o sea, doblamos la M. ¿Qué quiere decir? Si es un monosílabo, para resumir esto, un monosílabo como swim, porque tiene solo una pronunciación, una sola sílaba, y en su composición esté al final una consonante, vocal, consonante, o mejor dicho, la vocal se encuentre entre dos consonantes, yo debo doblar la última consonante. La última consonante acá fue la letra M, por eso que fue swim. Y aquí coloco algunos ejemplos. En el caso de stop, run, stop, miren, es un monosílabo, o sea, porque tiene una sola pronunciación, stop. La siguiente, run, una sola pronunciación, un solo sonido. En ese caso, pero aparte de ese sonido que les menciono, que debe tener solo uno, debemos también tener en cuenta que si en la parte final está una consonante, vocal, consonante, como en el caso de stop, tiene una vocal, una consonante, vocal, consonante, se debería duplicar aquí la letra P. En el caso de run, ¿ya? Aquí también cumple la misma función. En la última parte tenemos una consonante, vocal, consonante, de manera que se duplica la N. Y ahí sería run, running. ¿Ok? Bien. Siguiente ejercicio. I like playing the guitar. En este caso, es un poco parecida al anterior. Miremos. I like playing viene del verbo play, obviamente. Y ahí tenemos también, es un monosílabo. Es un monosílabo y al final de su composición tiene consonante, vocal, consonante. Entonces yo debería duplicar la Y. Pero en este caso no se agrega, por eso deben tener cuidado, por eso son casos especiales. En este caso no le agrego digamos, no duplico la Y porque termina en Y. Cuando termina en Y o en W, en ese caso no se aplica lo que les estoy mencionando.
simplemente se agrega ing, como una forma general, ing. Entonces recuerden, play también es un monosílabo. En su composición, en la parte final, tiene una consonante, vocal consonante, pero termina en Y. Cuando si termina en Y o en W, en ese caso no se aplica el doblar la última consonante. Pero en el caso de swim, sí se coloca, y en el caso de stop y run, sí. ¿Por qué? Porque son un monosílabo también, y porque en la última parte va consonante, vocal, consonante, ¿ya? Pero en el caso de play, en el caso de snow, no puede ir. ¿Por qué? Porque aquí terminan en W y en una Y. ¿Ok? En ese caso, no. Playing, por ejemplo, no. Study tampoco, no se dobla no se dobla la última consonante. ¿Ya? Y finalmente, I hate forgetting my things. I hate. En esta expresión tenemos el verbo forget. Forgetting sale del verbo forget. ¿Ok? Ahora, en este caso ya no es un monosílabo. Tienen que tener en cuenta aquí que aquí hay dos pronunciaciones, o tenemos dos sílabas. Forget. For por un lado y get por el otro. Y en este caso, la fuerza de voz está en get, en la segunda parte. ¿Qué dice la regla gramatical? Si es un verbo que tiene dos sílabas, en este caso forget, y la fuerza de voz está en la parte final, en este caso forget, sí se dobla la última consonante, forgetting. En el caso de prefer tiene dos sílabas y fuerza de voz en la última parte, en la última sílaba. En ese caso se debe doblar la R. Begin también cumple esa función. Begin, fuerza de voz en la segunda sílaba, entonces sería beginning, con doble N. Bien, tengan en cuenta ese detalle. Bien. En resumen, hay expresiones para indicar agrado y desagrado. Por lo general decimos like, usamos el I like, ¿no? Y para indicar algo que no te gusta, I don't like. Pero, como te muestro, no solamente hay que indicar o hay que usar el like, es muy común eso. También puedo decir I love, I enjoy, I am passionate about, I'm interested in. También ocupen esas expresiones. Para indicar algo que no les gusta, ustedes pueden decir I hate, ¿no? I don't like, como les mencionaba. También, it's not my cup of tea. Esa expresión también es un modismo que también lo pueden indicar para indicar algo que no les gusta. ¿Ya? Y también yo les estaba indicando la expresión it's not my thing, ¿sí? Para indicar algo que no te gusta. ¿Qué más hemos visto? Resumiendo esto, que estas expresiones de gusto y disgusto también se mueven en la forma afirmativa, negativa, interrogativa. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, el ing. Después de usar estas expresiones, si ocupamos un verbo, entonces ese verbo hay que agregarle una ing. Y ya les indiqué los casos. Si termina en e, cámbienlo esa e por una ing. Si es un monosílabo y en su composición final tiene una consonante, vocal, consonante, duplíquenlo la última consonante. Ahora, pero tienen que tener cuidado con los que terminan en y y en w. A esos no se les dobla la última consonante. Y finalmente, si ya no es un monosílabo, tiene dos pronunciaciones, dos sílabas o más, y tiene la fuerza de voz en la última parte, en este caso, por ejemplo, forget, begin, ahí sí hay que doblar la última consonante. Eso deben ustedes tener en cuenta, chiquillos, chiquillas. Espero que esto les haya servido un poco más en su aprendizaje y nos estamos viendo la próxima semana.
No se olviden de darle like, no se olviden de compartir, no se olviden de suscribirse también a mi canal y nos vemos nuevamente la próxima semana. Cuídense, chao.